Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula La cita y es de Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo más conocido y reconocido a nivel internacional, acreedor en 1989 del Premio Cervantes, máximo galardón a la labor creativa de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya enriquecido de forma significativa el patrimonio literario en lengua española. Y en 1995, su novela Madama Sui le ganó el Premio Nacional de Literatura, máxima distinción literaria en Paraguay. Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia son los dos grandes pilares de la contemporaneidad literaria en nuestro país. Y en el caso de Roa, es autor de El trueno entre las hojas, un libro de cuentos publicado en 1953, muy importante para la génesis de la narrativa paraguaya contemporánea. Esta obra formó parte de mi bibliografía de trabajo cuando preparaba mi tesis doctoral, posteriormente publicada en libro como Paraguay, novela y exilio. En el capítulo 2 de dicho libro, donde doy algunas coordenadas significativas de nuestra narrativa del siglo XX, también dejo constancia de que, y cito de ahí, recién a partir de los años 50 aparecen las tres obras que el consenso crítico considera clave en el establecimiento de la contemporaneidad narrativa paraguaya y que son Follaje en los ojos, de José María Rivarola Mato, La babosa, de Gabriel Casaccia, y El trueno entre las hojas, de Augusto Roa Bastos. Hace 4 años, en 2017, y por coincidencias generacionales de haber nacido en 1917, el Paraguay se vistió de fiesta para celebrar el centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos y de otros escritores como Hugo Rodríguez Alcalá, José María Rivarola Mato y también de mi padre Epifanio Méndez Fleitas, 4 grandes de nuestra literatura y cultura nacional. De ese año tan memorable, rescaté un par de fotos y un hermoso póster preparado por el escritor amigo Óscar Pineda, que parece captar la esencia, el alma de estos 4 escritores, todos ya incluidos en mi antología radial de cuentos, iniciada en febrero de 2019, hace poco más de 2 años. Conozco a Augusto Roa Bastos desde hace mucho tiempo, a través de mi padre primero, ya que ambos han colaborado en varias creaciones poético-musicales y su amistad, iniciada en los años 40, se mantuvo hasta el fin de sus días. Y después, ya en el exilio, eventos culturales o literarios diversos, mis trabajos académicos sobre literatura paraguaya y sobre la obra de Roa en particular, hicieron que nos reencontráramos en Buenos Aires, Estados Unidos, Asunción, y que intercambiáramos también frecuente correspondencia. Cuando en 1993 o 1994 tuve la idea de preparar un libro dedicado a mi padre, Antología del Recuerdo, Méndez Fleitas en la memoria de su pueblo, con testimonios de amigos y gente que lo haya conocido directa o indirectamente, Augusto Roa Bastos fue uno de los primeros en responder a mi invitación, haciéndome llegar un hermoso texto, para mí muy emotivo, donde rememora detalles de esa gran amistad que siempre hubo entre ellos. El relato que van a escuchar muy prontito, La cita, fue publicado por primera vez en Revista del Ateneo Paraguayo del 16 de diciembre de 1946.
pero yo se lo voy a leer del tomo 4 de Cuentos Completos de Augusto Roa Bastos, colección compilada por su hija Mirta Roa, publicada en 2007, quien gentil y generosamente me envió el cuento por WhatsApp. Como se puede deducir del título, la cita gira en torno a una cita, encuentro de dos, un hombre y una mujer. Y el cuento está narrado en tercera persona, desde la perspectiva del personaje principal, uno de los dos sujetos del planeado encuentro. Es un relato de carácter psicológico, sensorial, lleno de imágenes y sugerencias visuales, escrito con un lenguaje bastante poético y tiene un final abierto, donde los lectores, y en este caso ustedes los oyentes, pueden deducir por medio de pistas y datos incluidos en el cuento respuestas posibles a preguntas como ¿dónde, en qué lugar o en qué tipo de parque está el personaje principal? ¿Cómo o en qué situación se encuentra él? ¿Y dónde parece ser que debe o debía tener lugar esa cita? Y ahora sí, los dejo con estas preguntas para que vayan pensando en las respuestas o posibles respuestas mientras escuchan y disfrutan de La cita de Augusto Roa Bastos. Y aquí va el cuento de Augusto Roa Bastos titulado La cita. Frente al portón del parque le volvió a asaltar la misma duda. ¿Dónde era? ¿Qué sitio había sido el elegido? La duda le proponía un problema insoluble. Por cualquier camino su pensamiento llegaba siempre a este espacio en blanco, imposible de llenar. Trató de prescindir de ese engranamiento de asociaciones que le fallaba invariablemente al llegar a un punto fuera de su voluntad. Procuró entonces abrirse paso a través de sus sensaciones. El mismo resultado negativo, el mismo límite invulnerable. Había una finísima lámina aisladora interpuesta entre la hora de la cita y el sitio fijado para el encuentro. Podía recordar claramente la primera. Lo segundo era un misterio. Este parque, sí, tal vez este parque. Tenía que ser este parque. Allí, a la entrada, en la segunda rotonda de la izquierda, junto al pequeño estanque. El penetrante olor de aquellos nenúfares blanquecinos descomponiéndose a flor del agua verdosa acudió a él. Lo aspiró con ansia. Se aferró a ese olor persistente para recordar. Miró a la garza, inmóvil, casi apoyándose contra el montículo de césped. Sí, aquí debía ser. Aquí tenía que ser. Pero cuando quería vincular todo esto al recuerdo de la cita, el parque quedaba vacío, sin vida, desconocido. Era necesario recordar, sin embargo. La hora de la cita iba llegando aceleradamente. Apenas restaban unos instantes. ¿Cuál era el lugar? ¡Dios mío! Trajo todas las palabras de ella. Las despertó de donde dormían. Las acumuló como gemas preciosas sobre el terciopelo oscuro de su recuerdo. Tras las palabras llegó hasta los labios de ella. Pudo contemplar con los ojos cerrados cómo volvían a moverse dulce, deliciosamente, para pronunciarlas una por una, como él las había oído, inclinándose un poco hacia donde se inclinan los sueños. Pero también los labios de ella se detenían en el momento preciso de decir el lugar de la cita. Se desdibujaban repentinamente y las palabras y la voz morían un brevísimo instante o esculpían un signo indefinible, duro, fatal, sobre esa misma superficie en blanco que él no podía descifrar de ningún modo. Pronto, era necesario saberlo ahora mismo. ¿Dónde? Dios mío, ¿dónde? ¿Dónde?
Sobre sus muñecas temblorosas, el tic-tac de su reloj pulsera con fuerza prodigiosa le arrastraba hacia lo irreparable, latido a latido. Tenía que verla, pero ¿dónde? Ella se iba a perder para siempre si no la veía ahora, aquí, por última vez o nunca más, nunca más. Echó a andar. La vida o la muerte divididas por esa hoja delgada, opaca, invulnerable. La vida o la muerte ahora, a cada paso. El sendero lleno de sombra empezó a desenvolverse ante él, empezó a arrastrarlo poco a poco, cada vez más rápido. El tic-tac del reloj pulsera se trasladó a sus sienes, a su garganta, a su corazón, a sus pasos. Le atenaceó con sus dos leves pero metálicos dedos acorazados de tiempo. Tic-tac. Un paso y otro. Ah, este banco, en una curva del sendero. Un rústico banco de ramas trabadas. Es preciso huir de su tentación, correr más ligero, salir de este parque, buscarla a ella en otro sitio. Pero el parque gira como un carrusel sombrío. Es inútil correr. El banco aparece una y otra vez, ofreciendo su tremenda tentación de descanso al que corre y no puede huir. Las ramas del banco sacan una sombra neblinosa por sus cortezas aserradas. Por sus muñones pulidos también empieza a retoñar la neblina, que se esparce por todo el parque. A correr, otro recodo y otro más. La curva otra vez, y otra vez el banco en el mismo sitio. La música metálica del tic-tac, más rápida. El sendero se despereza ahora en una distancia inacabable. Allá en el fondo hay un boquete vagamente luminoso, como la salida de un túnel, cada vez más lejano, cada vez menos luminoso, y la desesperada carrera impotente para alcanzarlo, para acercarse a esa vaga salida. Y el banco siempre en la misma curva, con sus ramas manando niebla, niebla. Es preciso huir. Una vez más es preciso intentarlo. En este parque no. Ella está esperando en otro sitio más claro, más tibio, lejos de aquí. Y la hora ya ha llegado. Pero ella tal vez pueda esperar un poco más. Voy a correr. Voy a salir de aquí por esa claraboya tan distante. Espérame, espérame. Oh, el banco de nuevo. Me llama, me atrae, me está inoculando un sueño extraño. Oh, qué cansado me siento, qué cansado. Me atrae, me voy a sentar. Ya no puedo más. Me caigo de sueño. Aquí estoy. Ven, me muero de sueño. Quiero dormir en tus brazos, en tus brazos. Qué suave y blando es este banco. Ah, ya no podría levantarme nunca más de aquí. Me rodean dos gruesas ramas que echan por las cortezas mucha niebla. Son como los brazos del banco, infinitamente suaves, infinitamente poderosos. Todo un bosque ha crecido a mi alrededor. Oh, tú, avanzas por el sendero, por fin has llegado. Tu paso es fino, rápido y flexible. Eres hermosa, estás más hermosa que nunca. Te veo entre la niebla. Te veo entre la niebla. Pareces la luna. Te rodea un oleaje azulado, una anilla mágica en torno a tu cuerpo divino. Tus ojos preguntan. Siento que indagan por mí. Te detienes. Contemplas el banco fijamente. No ves nada. No puedes ver nada. Luego giran tus miradas por todo el parque. Tampoco puedes verme. Te llamo. Grito tu nombre. No me escuchas. Sin embargo, un pequeño murmullo ha llegado a tus oídos. Te das vuelta. Sientes que alguien te ha llamado. Nadie.
quizás el aire frotándose en la corteza de los árboles. Miras por última vez, levemente irritada. Encoges levemente los hombros. Miras tu pequeño reloj pulsera. Te alisas el pelo y vas a marcharte. La niebla deja caer su antifaz de raso gris sobre tu rostro. Te llamo aún, débilmente. Te alejas. No me oyes. Tu paso vuelve a ser rápido, suave, flexible, como el andar de la luna. Te llamo todavía. No me oyes. No puedes oírme. Estoy muy lejos. Has llegado a la claraboya distante. La vas a traspasar ahora. Tu silueta traspone la indecisa y lejana salida. Tu silueta la atraviesa. Has atravesado mi propia vida, como la espina perfora un pétalo moribundo. Has atravesado la fina lámina que me impedía recordar. Y ahora recuerdo. La cita contigo era aquí, aquí, aquí. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Augusto Roa Bastos. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a presentarse, si Dios quiere, a mediados de este año. Augusto Roa Bastos nació en Asunción en 1917 y falleció también en Asunción en 2005. Poeta, narrador, periodista, ensayista, guionista cinematográfico y dramaturgo. Uno de los grandes maestros de la narrativa contemporánea, ganador del Premio Cervantes 1989 y el escritor paraguayo de más renombre internacional, Roa Bastos vivió en el exterior, Argentina y Francia, durante casi medio siglo, de 1947 a 1996. Miembro del grupo que inició la renovación poética en el Paraguay en la década del 40, con Josefina Pla y Erif Campos Cervera, entre otros, regresó a su país natal unos años después de la caída de la dictadura de Stroessner en 1989. Muchas de sus obras han sido traducidas a varias lenguas, distinguidas con prestigiosos premios internacionales e incluso llevadas al cine. Sus libros de poemas incluyen El ruiseñor de la aurora y otros poemas, 1942, y El naranjal ardiente, 1960. En 1995 apareció Poesías reunidas, edición de Miguel Ángel Fernández. Su copiosa producción narrativa, que tiene su génesis en el exilio, gira temáticamente en torno a la realidad problemática de su país. El trueno entre las hojas, su primera colección de cuentos, data de 1953. Otras antologías cuentísticas son El baldío, 1966, Los pies sobre el agua, 1967, Madera quemada, 1967, Moriencia, 1969, Cuerpo presente y otros cuentos, 1971, Lucha hasta el alba, 1979, Antología personal, 1980, y Contar un cuento y otros relatos, 1984, para dar solo unos cuantos títulos representativos. En 1960 publicó su primera novela, Hijo de hombre, obra ganadora del Concurso Internacional de Novelas de la editorial Losada, 1959, y epopeya sublime de un pueblo sufrido y doliente, cuya narración abarca un marco temporal muy amplio, desde la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, de 1814 a 1840, hasta años después de la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935. En 1974 salió a luz Yo el Supremo, su segunda novela, inspirada en un personaje histórico, el doctor Francia, supremo dictador del Paraguay durante 26 años, y obra que le ha ganado 3 importantes y codiciados galardones: el Premio de Letras del Memorial de América Latina, Brasil, 1988, el Premio Cervantes
España, 1989, y la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, Paraguay, 1990. En 1984 apareció El Sonámbulo, una novela corta. Sus últimas novelas publicadas son Vigilia del Almirante, 1992, Premio El Lector. El Fiscal, 1993. Contravida, 1994. Y Madama Sui, 1995, obra que le ganó el Premio Nacional de Literatura 1995, galardón que en Paraguay solo se otorga cada 2 años. También es autor de Metamorforismos, 1996, y de la pieza teatral La Tierra sin Mal, estrenada en Asunción en 1998, ambientada en las reducciones jesuíticas del Paraguay y situada en 1768, año de la expulsión de la Compañía de Jesús de territorios americanos. De aparición póstuma, es un libro que reúne 2 obras teatrales hasta entonces inéditas, Pancha Garmendia y Elisa Lynch, de 2006. También sus cuentos y poemas figuran en numerosas publicaciones colectivas y antologías literarias nacionales y extranjeras.